Nos encontramos con el ex embajador del Vaticano en la Argentina, con quien es diputado nacional por el Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, el señor Eduardo Valdés, que además preside la Comisión de Relaciones Exteriores y está rodeado de todos. Atrás lo tiene al Papa, lo tiene a Perón, tiene a Cristina, la Constitución de la Nación y todos los libros. Del año 49, del año 49. Como vemos, un ferviente peronista. Hoy ferviente peronista significa ser ferviente frente todista, ¿no? Acompañar fuertemente la unidad del Frente de Todos, trabajando rápido para construir un resultado positivo en las elecciones de noviembre, viendo que nos equivocamos. Nuestros votantes nos han advertido, nos han pegado una amorosa cachetada, porque son los nuestros los que no nos votaron. Amorosamente corresponde que escuchemos, que miremos, que vayamos a su encuentro. Hay dos símbolos que para mí en el peronismo tienen mucho que ver. El abrazo de Perón con Evita y el abrazo de Néstor con Cristina. Si nosotros no abrazamos a los nuestros, a los que nos acompañaron en el 2019 porque les propusimos una vida mejor, que iban a ser abrazados dignamente, es obligación nuestra, sin lugar a dudas, mirar, observar y hacer. Estamos en esa etapa. Hemos mirado, hemos observado y ahora nos toca hacer. En eso tengo mucha confianza con el jefe de gabinete nuevo. A los peronistas nos gusta mucho la mística, las epopeyas. Lo que miro de Mansur es lo que está haciendo. Y la verdad, me genera un gran respeto el jefe de gabinete, porque haber triunfado en Tucumán en una dura pelea con su vicegobernador y haber aceptado la convocatoria del presidente de la Nación para ser jefe de gabinete en este crucial momento, vale doble la decisión que toma Mansur, y me gusta esa acción que ha generado en estas horas donde prácticamente ha creado agenda, y eso vale mucho en este tiempo. ¿Qué pasó además con las urnas? ¿Hubo problemas de fiscalización? ¿Tiene que ver específicamente con esta crisis post-pandemia o crisis de pandemia? ¿A qué se lo adjudican? Yo no se lo quiero adjudicar a nadie que no seamos nosotros mismos. Aunque hubiera existido pandemia, esperaban que nosotros lo abracemos y lo contengamos. Y eso no sucedió. Tuvimos un IFE que duró 3 meses, mucha clase media, media baja, media, y por qué no un poco más de media, que la liberación de los alquileres le costó en medio de la pandemia arriba del 100% el aumento de un mes al otro del alquiler. Todas esas cosas han sucedido que veníamos para que ellos estén mejores, no para que estén peores. Que la plata no tenga valor, que nada alcance, ¿no? No pudimos controlar los precios, los alimentos se tornaron inalcanzables, pero en el medio de todo eso también está el afecto fraterno, el no habérselo dado. Los mandamos a sus casas, los dejamos encerrados en su casa y no fuimos a abrazarlo. Y creo que eso es, más o menos, es la situación que veo. Más allá de esa expectativa mínima de diálogo que necesita el que está abajo, por ahí supusimos que iba a haber un dinero que fue entregado al Fondo Monetario porque había que cumplir con deudas pendientes. Teníamos los votantes la expectativa de que se iban a tomar otras decisiones. No estamos al alcance de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que debe ser es la cuota esta que se pagó ahora, creo que de 1.800 millones, pero eso lo pagamos con los 4.000 millones que nos dieron con motivo de la pandemia, creo. Lo que estamos discutiendo es si el acuerdo con el Fondo Monetario tiene efectos para estos momentos o el acuerdo tiene que ver con resolver situaciones post cualquier eventualidad de pandemia y cuando la Argentina esté produciendo y creciendo, que es lo que creemos que corresponde, porque le discutimos al fondo la decisión de haber prestado esos 44.000 millones de dólares sabiendo cómo estaba la Argentina antes de la pandemia, y los que arriesgaron fueron ellos. El pueblo argentino, inmediatamente después de que ellos dieron ese crédito, en agosto del 2019 le dijo que no a los que habían tomado esa deuda. En el fondo siguió depositando dinero sabiendo que cambiaba el signo político del gobierno. Compartamos los momentos, digamos, ¿no? Porque si ellos creyeron que el momento preelectoral del 2019 era el que ellos tenían que depositar algo que nunca hizo el fondo, 50.000 millones de dólares más o menos, resulta después lo que se expresa en las urnas, quiere decir que ellos
ellos sabían que estaban auxiliando a alguien que no estaba en la consideración popular en ese momento. ¿Cuál es el contexto económico en esta época de pandemia? ¿Qué están pergeniando desde el Congreso, vos que estás en la Cámara de Diputados? Estamos para empezar a tratar el tema del presupuesto que nos mandó el Poder Ejecutivo, que es la ley madre y que por supuesto la miraremos, la estudiaremos. Como es una ley, o sea, fue hecha antes de este resultado electoral, creemos que hay cosas que por ahí tenemos que mirar más detenidamente, por ahí hay asignaciones que se modificarán. No integro la Comisión de Presupuesto, pero sí creo como dirigente político que hay que ver cuáles son las prioridades de la Argentina de hoy. Nosotros somos dirigentes políticos de un espacio que en términos francisquistas te diría no nos gusta la cultura del descarte, descartar seres humanos, los jóvenes, los viejos. Nosotros lejos de eso creemos que los programas de la política deben plasmarse con la gente adentro. Por eso nos gusta tanto esa expresión de no a la cultura del descarte. ¿Cuál es la situación del Mercosur? El análisis que realizás respecto de los 4 años del macrismo y los 2 de pandemia. ¿Cómo ves la evolución del Mercosur en estos últimos 6 años? Hoy la preocupación del Mercosur es que Uruguay, uno de los miembros, no se vaya. Uruguay está amagando con firmar un acuerdo de libre comercio con China. Y la verdad que sería un gravísimo error, porque yo creo que el Mercosur, el mejor hijo de la democracia reconquistada, Argentina, reconquistada en Brasil, reconquistada en Uruguay y reconquistada en Paraguay. En ese orden, Argentina en el 83, Brasil en el 85, Uruguay en el 86 y Paraguay en el 90. Digo esto porque fue así, que la Argentina es el primer país que vuelve a la democracia y vuelve a la democracia porque perdimos la guerra de Malvinas. No había consenso todavía de la salida democrática. Y quizás la salida democrática de Argentina fue la que contagió a Chile con aquel plebiscito que Alfonsín hiciera sobre los acuerdos de límites que le había propuesto para el canal de Beagle el mediador Vaticano, y como Argentina votaba, Chile no. Creo que el mejor condimento para que Pinochet se obligara a convocar un plebiscito en Chile fue el plebiscito argentino en aquel momento, que obligó a Pinochet al año siguiente a tener que convocar un plebiscito para ver si continuaba la dictadura o venía la democracia, y perdió fuertemente el sí a Pinochet y ganó el no. Y lo mismo pasó en Brasil, que sale a la democracia y gana las elecciones Tancredo Neves, que no llega a asumir porque muere antes, y asume José Sarney, con el primero que se junta, Alfonsín, para imaginar el mercado común del sur, mirando como espejo a la Unión Europea, que fue el encuentro de los países de Europa para terminar con las guerras que entre Francia y Alemania habían llevado a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y ahí fue el gran Winston Churchill el que imaginó ese pacto del acero y del carbón que podían llevar adelante Alemania y Francia, acero y carbón, que casualmente era con los dos elementos que fundamentalmente se hacía la industria bélica, pero esta vez transformadas en acuerdos de amistad y de paz para producir y generar trabajo. Y así se funda primero la Comunidad Económica Europea con ese fin de fraternidad, y después la Unión Europea. La última instancia fue el crecimiento económico. Y yo creo que en ese aspecto el Mercosur cumplió sobradamente, porque hoy no hay ningún país de esta zona del mundo que imagine como hipótesis de conflicto el país limítrofe. En la Argentina, el principal foco de conflicto antes del Mercosur con el gobierno militar era Chile y era Brasil. Las Fuerzas Armadas nuestras estaban más preparadas para pelearse con nuestros hermanos que para resistir una invasión o un ataque de potencias extranjeras como fue el Reino Unido en la guerra de Malvinas, que no estaban preparadas nuestras Fuerzas Armadas para repeler esa agresión. Eso sí, tenían todos los estudios respecto de los países limítrofes, cosa que es impensado, no debe suceder. Al contrario, nosotros pensamos que los límites geográficos son simples anécdotas en la vida de los pueblos. El pueblo argentino no es distinto del pueblo chileno, del pueblo uruguayo, o del pueblo brasilero, o del pueblo paraguayo. Tenemos más cosas en común con nuestros hermanos que viven al lado
lado que con los países que están más lejos. A mí me parece que el Mercosur tiene que permanecer, y le diría a Uruguay que tiene razón, que los países más chicos, que son Paraguay y Uruguay, deberían recibir en sus arancelamientos un mejor trato de parte de Brasil y de Argentina, pero no romperlo con un tratado de libre comercio con China. Y en ese aspecto, perdóname, pero también me duele que China venga a firmar un tratado de libre comercio con uno de los países que integra el Mercosur, porque ellos saben lo que significa regionalmente la unidad del Mercosur. Y entonces yo espero que eso no suceda, y que si tiene que negociar China sea con todo el bloque regional y en las condiciones de dignidad que corresponden a las legislaciones de estos países. Normalmente los acuerdos de libre comercio son generadores de desempleo para nuestra región. Sinceramente creo que nosotros tenemos que generar dignidad por medio del trabajo como primer elemento de la acción de la política. Esto que yo te decía antes en otro tramo, la cultura del descarte se elimina cuando vos para los jóvenes conseguís trabajo y no que se tengan que ir de tu país. Pasa con nosotros, pasa con Uruguay. Pensemos juntos cómo resolvemos que tus jóvenes y los míos no se tengan que ir a otro país para vivir dignamente. Pensemos juntos, junto a Brasil, junto a Paraguay, cómo logramos que los jóvenes tengan trabajo y puedan quedarse con sus familias y mantener la población unida, que es lo que corresponde. Que esta zona del mundo sea conocida por la exportación de mano de obra y familias divididas, porque toda decisión que un joven toma para irse de su país no es querida, es obligada.